Pues vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 26 de marzo del año 2014. En el marco internacional quisiera abordar el tema de el fallecimiento de Adolfo Suárez por el significado que tiene el personaje y por las implicaciones que para España tuvo la presidencia que manejó este hombre a la muerte de Francisco Franco. En primer lugar, hay que destacar que Adolfo Suárez es un político que tiene sus primeras manifestaciones en esta vocación durante el larguísimo periodo en que gobernó en España Francisco Franco. Él militó en los grupos de la Falange, llegó a tener algún puesto de responsabilidad en este organismo, pero su percepción de la política marcaba un contraste significativo con los tradicionales dirigentes de la Falange española, que eran inmovilistas y que estaban convencidos de que a la muerte del caudillo tendría que elegirse o buscarse o encontrarse o imponerse otro caudillo. Suárez no coincidía con esto. Suárez tenía una enorme capacidad de percepción de los fenómenos de la sociedad. Él había visto en innumerables ocasiones cómo la sociedad presentaba ya signos muy claros de agotamiento y de enervamiento por las estrategias que imponía en el campo de la política el movimiento franquista. Suárez había encontrado un ámbito que le resultaba muy acogedor y que le resultaba, por otro lado, esperanzador, que era un grupo de seguidores del Opus Dei que, llamados por Franco, se habían ido colocando en ciertas posiciones y desde estas posiciones neutralizaban las acciones de los grupos de Falange. La historia política de Francisco Franco es una historia política interesante, y si realmente uno va al fondo del personaje, se asombra de la enorme habilidad, con un sentido típicamente maquiavélico, que el hombre manejó a lo largo de toda su vida para evitarse problemas y hacer que los conflictos los tuvieran los demás. Y entonces era increíblemente hábil para provocar enemistades entre los grupos con sus declaraciones. Dejaba que los grupos se arañaran, se golpearan, se debilitaran, y entonces siempre entraba como el factor de pacificación, como el hombre que imponía la paz y hacía que todos vivieran en la concordia, aunque él hubiera sido el que había desencadenado todos los acontecimientos. Suárez percibe que al interior del Opus Dei hay dos vertientes muy claramente definidas. Una, la de los simpatizantes del almirante Carrero Blanco, que eran los que estaban convencidos de que a un caudillo tenía que seguir otro, y pensaban que
el general Muñoz Grandes, que había sido el jefe de la División Azul, estaba muy viejo ya para jefe de Estado, pero pensaban que Carrero Blanco era una figura que podía fácilmente reemplazar al caudillo. Y el otro grupo del Opus era un grupo que pensaba que España necesitaba otro tipo de gobierno, necesitaba otro tipo de experiencias, porque lo que se iba acumulando era una tensión social cada vez más grave y que en un momento dado podía estallar con consecuencias que serían muy negativas para la sociedad española. Muere Francisco Franco y a la muerte de Francisco Franco, explícitamente deja en su testamento la herencia del poder en manos del actual rey de España, que entonces no había tomado posesión como rey y que nadie sabía cuáles eran las intenciones de Franco en relación a este personaje. El rey era parte de una de las dos familias de Borbones que se disputan el trono en España durante el siglo XVIII, en las llamadas guerras de sucesión, en las que finalmente la parte francesa de los Borbones es la que queda habilitada, es la que el actual rey de España representa, y la otra vertiente, la que pedía el carlismo que asumiera el trono, es dejada a un lado, con lo que una vez más en el momento de su muerte Franco descompone el ajedrez político español haciendo unos cambios de suma importancia al hacer esta designación de Juan Carlos como su inevitable sucesor. Hay un librito que a mí me hicieron favor de traérmelo de España en esa época, y el libro se llama Cartas a un príncipe, y son cartas elaboradas por uno de los políticos de línea socialdemócrata que estaban en España intentando crear el modelo de participación democrática y que vieron en esta designación de Juan Carlos la posibilidad de que el modelo de apertura se pusiera en práctica. Y es muy interesante releerlo. Ahora he estado releyendo algunas de las cartas y me han sorprendido la agudeza, la precisión y sobre todo la visión que tienen en ese momento ya ciertos grupos políticos españoles en relación a cómo puede llevarse a cabo un proceso de transformación del sistema político de una dictadura militar a una democracia representativa. ¿Cómo poderlo hacer? Y de los consejos que en este libro aparecen, está el consejo de no solo de abrirse al diálogo, sino de elaborar una agenda para el diálogo, y esta agenda para el diálogo tiene que terminar en pactos y acuerdos. Se ve que el mensaje es un mensaje que se difundió bastante porque Suárez será uno de los representativos de esta vertiente, siendo el otro Felipe González, que era un integrante del Partido Obrero Socialista Español, el PSOE,
Partido Socialista Obrero Español, y que entendía Felipe González también que era necesario hacer cambios importantes, y Felipe González es consciente de que los cambios no solamente tienen que ser entre los franquistas, sino entre los partidos de oposición. Felipe González y Adolfo Suárez se encuentran como personas, pero sobre todo se encuentran en el pensamiento político, empatan en muchos de los puntos de vista de la metodología para cambiar el escenario político español, y con este bagaje comienzan a provocar reuniones para un diálogo sobre lo que tiene que hacerse en España, mientras en España la situación parecía tener un equilibrio muy precario y estar en un riesgo de llegar a una confrontación nuevamente, porque muy al estilo de los españoles cargaban de pasión sus argumentos, y los ultras de un lado y los ultras del otro nada más se veían y prácticamente entraban en estado de colisión. Frente a un escenario así, resultaba importante tener aliados en el grupo franquista, y será Manuel Fraga Iribarne uno de los aliados importantes en este proyecto, porque Fraga, que había surgido como Suárez de las filas de los militantes de los grupos que integraban el franquismo, al igual que Suárez, se ha dado cuenta de que la economía española, él ve las cosas desde la perspectiva económica, la economía española está perdida si mantiene el cierre a las inversiones extranjeras y si se mantiene aislado del resto de Europa. A España le hace falta contagiarse, decía Fraga, de los aires de libertad de la Europa central, que comienza ahora a buscar nuevos horizontes. Con una alianza así, Adolfo Suárez es electo jefe de gobierno, y electo jefe de gobierno, Suárez toma la decisión de llevar a cabo las reuniones que hoy conocemos con el nombre de las reuniones de la Moncloa, en donde, con una visión muy precisa y muy objetiva, reúne a todas las fuerzas políticas de España, a todos, y les plantea un reto y un interrogante. ¿Seremos capaces de mantener nuestra identidad y al mismo tiempo seremos capaces de llegar a un entendimiento? Porque esto es vital para que España salga adelante. Si radicalizamos las posiciones, los extremistas de ambos bandos van a precipitar esto en un desastre. La figura de Suárez se vuelve una figura emblemática. El proceso de toma del poder, de toma de la corona de Juan Carlos, es uno de los puntos de partida de lo que se llamó la transición española. Comenzaron a aparecer numerosos grupos que se interesaban en que España dejara atrás el modelo del caudillismo que durante tantísimos años había estado manejando, y finalmente se establece el Pacto de la Moncloa, y con el Pacto de la Moncloa se crean las condiciones para que España asuma el proceso de la transición
de una manera ordenada y exitosa. Con el acuerdo de los partidos en el Pacto de la Moncloa, con la toma de la corona por parte del rey Juan Carlos, todo parece indicar que ha llegado el momento de hacer una acción más allá y más de fondo. En un libro que se llama La Reina, de una periodista española, Pilar Urbano, es un libro interesantísimo que explica lo que pudiéramos considerar la primera etapa de la monarquía en España a partir de que Juan Carlos asume el trono. La Reina dice que todo el proyecto de la transición en un momento dado fue obstaculizado por una sola persona, el almirante Carrero Blanco, y que la muerte de Carrero Blanco a manos de los terroristas de la ETA, en un operativo que se llamó el Operativo Ogro, en el que mandaron el auto del almirante a una casa, al techo de una casa de 2 pisos, hasta ahí fue a dar por una bomba colocada en una alcantarilla, lo que habla del potencial explosivo del material plástico que fue el que utilizaron para esta acción. Le dice la Reina a Pilar Urbano, la muerte de Carrero Blanco significó la apertura a la transición en España. Se convoca a elecciones, se elige por primera vez el Parlamento español, se está creando el ambiente propicio para iniciar los diálogos, cuando se produce el famoso incidente del 23 de febrero, el 23F, como le dicen los españoles. Se inicia la sesión en el Parlamento e ingresan en el Parlamento unidades armadas de la policía, la Guardia Civil, encabezados por un coronel que al entrar en la Cámara del Parlamento con la metralleta disparó al aire para que todo el mundo le prestara atención y le ordenó a los que le acompañaban, el coronel Tejero, les ordena que si él da la orden, disparen sobre los diputados y anuncia que este es un golpe de Estado y que ahí deja el poder el rey. La situación se produce muy temprano por la mañana, era poco antes de las 9 de la mañana cuando se estaba produciendo este incidente. El rey, que se iba a jugar tenis, de casualidad pasa frente a un televisor y ve que algo está pasando, le sube al volumen y oye lo que está pasando, y en ese momento el rey manda llamar a su Estado Mayor, manda llamar a los representantes de los partidos políticos y comienza la lucha sobre quién va a resultar al final la figura triunfadora, si los de la transición o si la línea de los llamados militares azules, que es la línea de los militares que fueron a pelear a Rusia en la División Azul. La jornada se vuelve una jornada larguísima. Durante todo el día los golpistas capturan las estaciones de radio y ponen pura música militar, suprimen los programas,
la sociedad estaba alarmada, inquieta, no sabían qué pasaba. Los militares que se habían comprometido en el golpe de Estado estaban esperando la señal convenida para actuar, y la señal convenida no llega. El personaje que era el enlace, que era el general Armada, que era amigo personal del rey, hombre de mentalidad tortuosa, que tantito estaba a favor del golpe y tantito estaba en contra, en una actitud de duda que al final de cuentas echa abajo todo. En política uno aprende que hay dos pecados capitales en la política. Uno es la ingenuidad y el otro es la indecisión. Son los dos grandes pecados de la política. Y Armada era un hombre terriblemente indeciso. Entonces, en lugar de asumir la responsabilidad, como él lo había dicho delante de los que estaban participando en el golpe de Estado a favor del caudillismo militar, en lugar de hacer la llamada, no sabía exactamente qué hacer, iba de un lado para otro, todo el mundo lo buscaba, nadie sabía cuál era el papel que tenía más que los que estaban metidos en la conjura a fondo. Y Tejero, un hombre de convicciones autoritarias muy concretas, que había recibido la instrucción de no salirse de la Cámara de Diputados mientras no se lo dijeran, pues estaba seguro de que el golpe de Estado iba a operar. Entonces llamó a sus colaboradores más cercanos y les dijo que el golpe, para que funcionara, tenía que venir acompañado de la eliminación de los personajes que estaban dirigiendo el movimiento de democratización. Y entonces, personalmente, pistola en mano, se sacó de la Cámara a Felipe González y a Adolfo Suárez. Y entonces dijo: a estos dos yo los mato, a estos dos. Y dijo, y con eso se acaba el movimiento a favor de la democracia en España. La postura del rey es una postura muy definida, pero quien jugó un papel poco conocido pero clave fue la reina Sofía. Los militares golpistas buscaron a la reina Sofía para que ella convenciera al rey de la importancia de sumarse al proyecto. Y la respuesta de la reina Sofía fue, pero clarísima: mi familia y yo vivimos en Grecia el golpe de Estado de los coroneles, no seré yo la que avale a los militares en este caso en España. Y se niega en forma terminante la reina a jugar en este sentido. Y otro de los resortes que los golpistas estaban seguros de que podían mover, que era el de la reina, pues no les funcionó. El general Armada se les hace ojo de hormiga, el asunto se comienza a extender en el tiempo sin que se muevan las unidades militares que estaban comprometidas, cunde el desaliento, y en el momento en el que cunde el desaliento comienzan las llamadas telefónicas que responden los jefes del Estado Mayor del rey, estando el rey presente, y alguna de las llamadas telefónicas el propio rey la recibe, contesta, da instrucciones, y después de un periodo de casi 24 horas, que fueron 24 horas de una tensión terrible sobre todo para los que estaban en la Cámara. Los diputados, cada vez que querían ir al baño era un lío porque los guardias no los dejaban,
había muchas dificultades entre los guardias y los que estaban detenidos, pero al mismo tiempo comienzan a presentarse situaciones en donde los guardias conocen a algunos de los que están allí y entonces se baja la tensión, comienza un diálogo. Tejero se da cuenta de que la situación se ha vuelto insostenible y el principal jefe militar que se iba a insubordinar era el jefe de las fuerzas acorazadas, que a una llamada directa que le hace el rey y a un reclamo que le hace el rey de hombre a hombre, lo dobla y entonces el general le habla a sus subordinados y les dice: esto está desarmado. Y entonces, desarmado el modelo del golpe de Estado, el problema que quedaba era cómo sacar a los guardias civiles que estaban dentro de la cámara sin que hubiera un tiroteo. Tejero había dado la instrucción de que de aquí nos sacan con los pies por delante, decía. O sea, si hay un tiroteo, aquí nos quedamos y aquí nos morimos, pero se mueren con nosotros todos los diputados. El rey hace un llamado por televisión. Los golpistas habían capturado la televisora y a través de contactos que el rey maneja abandonan la televisora. El rey graba un mensaje, el mensaje se da a conocer y al darse a conocer se revela que había habido un intento de golpe de Estado y el golpe de Estado ha fracasado. Oyendo la información, Tejero recibe la visita de su jefe superior de la Guardia Civil, que le da la orden de abandonar el lugar. Tejero todavía busca al general que había dirigido la conspiración y el general le contesta diciendo: esto, Tejero, ha fracasado, entrega las armas y vayámonos en paz. Y Tejero llega con Luis Suárez, con Adolfo Suárez, y le dice que todavía él puede matarlo a él y a Felipe González. Y Suárez, con una sangre fría impresionante, le dice: lo que usted va a hacer, coronel, es cuadrarse delante de nosotros que somos sus superiores. Cuádrese delante de mí. Tejero queda sorprendido, dice: cuádrese delante de mí. Tejero no se cuadra, pero se da la vuelta y en ese momento sabe que todo está perdido. Intenta llamar a los guardias para quedarse ellos en el Parlamento y pide voluntarios para quedarse y no se presenta nadie de voluntario. Entonces, cuando se da cuenta que ni sus propios subordinados están en disposición, sale, se entrega a él, se entrega su segundo de a bordo, un coronel de apellido Muñecas, que son los que habían llevado el peso del golpe de Estado. Y hay que señalar de que, a pesar de que de Muñecas hay muchas historias muy negativas, este hombre, en el momento crítico en el que Tejero, que era un hombre de ideas muy cortas, pudo haber tomado la decisión de matar a los diputados o sobre todo matar a Adolfo Suárez y a Felipe González, el coronel Muñecas fue el que intervino y le dijo que era una tontería. Y le dijo: nosotros no vamos a salir con las manos manchadas de sangre de aquí. Nuestro propósito es diferente. O salimos con el poder en la mano o salimos con la frente en alto, pero no vamos a salir con las manos manchadas. Y eso le impresionó a Tejero y finalmente no
no tomó ninguna decisión. Adolfo Suárez se convirtió a partir de ese momento en un símbolo, condujo con una enorme habilidad el proceso de la transición, y cuando las elecciones se llevan a cabo en España y resulta electo Felipe González, Adolfo Suárez propiamente ha terminado su misión. De ahí en adelante será un personaje que se mueve en un mundo de grises, porque los personajes que destacan ahora pues ya no son los de la vieja guardia, y él era uno de la vieja guardia. Son los nuevos, los que están provocando la transformación en España, en muchas cosas para bien y en muchas cosas discutible, como en toda actividad humana. El hecho es que Suárez se convierte en una figura verdaderamente significativa. Para México tiene un papel importante el nombre de Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez con José López Portillo resolvió la ruptura de relaciones diplomáticas que venía desde la época de el general Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, que rompió relaciones cuando se inicia la guerra civil, y estas relaciones no se vuelven a recuperar hasta que Adolfo Suárez y José López Portillo pactan finalmente este acuerdo. El papel de Adolfo Suárez ha sido registrado por numerosos autores, y en el momento en el que se sabe que su estado de salud se había deteriorado muchísimo, él padece Alzheimer además con un proceso muy rápido, se deterioró muchísimo en muy corto tiempo, la enfermedad lo destruyó. Suárez ya había dejado de ser figura dentro de la política española. En alguna ocasión había recibido de parte de México alguna distinción precisamente por su participación en la transición, y cuando Felipe González, después de haber cumplido su primer periodo como jefe de gobierno, viene a nuestro país, en una de las reuniones que él impartió en la Ciudad de México, reuniones en donde hacía una explicación de lo que era la transición, cuestionado sobre la figura de Adolfo Suárez, Felipe González se expresó con un enorme respeto de Adolfo Suárez, rechazando la argumentación que uno de los participantes le daba. Se ve que era hijo de alguno de los exiliados españoles. Le habló en términos muy, muy duros de Adolfo Suárez, y Felipe González no lo aceptó y le dijo que él tenía que ser el primero en reclamar que sobre estos temas se tuviera objetividad, porque los radicalismos nunca benefician las causas de la política. Y habló cosas de Adolfo Suárez, en donde destacó cómo fue el que siempre desatoró el proceso de la transición. Cuando parecía que ya se iba a descarrilar, lo volvía a echar a andar, a pesar de que sabía que la transición significaría el quedar aparte del proceso político. Pues fallecido Adolfo Suárez, se le ha hecho todo un ceremonial en su
en su muerte como en categoría de jefe de Estado, y han estado presentes en el velorio y en el sepelio la mayor parte de las figuras de la política española, no importa de qué bando, lo que habla muy bien de esta figura que al desaparecer, pues nos dice que la última figura surgida del franquismo, surgida de los entornos del franquismo y que operó tan exitosamente en la transición, ha fallecido, y con eso se termina una época de la política en España. Sobre la política en nuestro país, me parece que hay cosas importantes que comentar en el aniversario de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que el aniversario fue el domingo pasado. Han aparecido nuevamente una enorme cantidad de artículos, de comentarios, de opiniones que nos presentan una figura que parecía una figura que tomaba un liderazgo con una gran fuerza en la campaña política del año 94, y que de repente había sido su vida cegada, y con ello se había perdido un proyecto extraordinariamente valioso. El tema es un tema discutible y polémico. Yo en lo personal tengo una opinión bastante diferente de la que leo, porque pues, a mí me tocó no solamente vivirlo, yo hice el análisis de la muerte de Luis Donaldo Colosio y hicimos una investigación sobre el tema y aportamos una serie sobre todo de interrogaciones, porque hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que están allí y que es necesario encontrarles una aclaración para poder hablar de ellas con mayor propiedad, pero la figura de Luis Donaldo Colosio yo no la recuerdo como una figura con este magnetismo del que hablan ahora. Mi primera imagen de Luis Donaldo Colosio es un político que usaba peinado a la African look, lo que a mí me parecía en aquella época poco serio para una representación. Era un hombre de conversación fácil, era un hombre que no era desagradable en su trato, pero era un hombre que engolaba mucho la voz para hablar, o sea, le gustaba presentarse con una voz así como muy impostada. Su candidatura, yo no sé de dónde sacan que era un éxito. Su candidatura era un fracaso. Precisamente lo mal de la campaña es lo que provoca toda una serie de comentarios, toda una serie de rumores que yo me acuerdo en aquella época causaban indignación de mucha gente, la hilaridad de muchos otros, pero el punto central era que había como poca aceptación de la candidatura y se atribuía esto a Manuel Camacho Solís. Yo tengo todavía por ahí un VHS, un cassette VHS con la grabación del anuncio de la candidatura de Luis Donaldo Colosio en el PRI. Cuando se está dando la noticia de que es Luis Donaldo Colosio, comienzan los gritos en porras diciendo Camacho Solís, Camacho Solís, Camacho Solís, lo que a mí me hace ruido cuando leo los artículos que dicen
que unificó al partido. Pues a mí no me da esa impresión. El hecho de que Carlos Salinas de Gortari, acabando el mes de enero, dijera no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo Colosio, a mí me daba la impresión de que marcaba allí una apreciación que su partido no entendía, y por eso les decía no se hagan bolas, el candidato es, o sea, no hay más que un candidato y es este. Pero lo que más en aquella época me llamó la atención fueron ciertos artículos en la prensa que aparecieron y que siguen para mí sin tener explicación. El primero es el del general Corona del Rosal, publicado en el periódico El Universal el 31 de diciembre del 94, en donde dice el general Corona del Rosal: si a Kennedy le dieron, si al Papa ya le dieron, yo me pregunto por qué no pueden darle al candidato del PRI. Para mí ese artículo, yo me acuerdo que lo leí, lo dejé, regresé y lo volví a leer, dije no puede ser. Y escrito por quien estaba escrito todavía menos. Esto era un mensaje político para alguien. Después viene un artículo de Martín Moreno, que eso yo no me acordaba que era de Martín Moreno hasta ahora que fui a leerlo de nuevo, que se llama Debo matarte, hermano. Primera plana del Excelsior. Y escrito por este personaje tan polémico como historiador, Martín Moreno. El artículo es un artículo críptico en donde va diciendo que tengo que matarte, hermano, pero tú sabes que mi intención no había sido esta, pero no queda otra alternativa. Y uno lo va leyendo y va diciendo, ¿qué es esto? Y el tercer artículo es un artículo que apareció en el Z de Tijuana, artículo escrito por Blanco Ornelas, donde Blanco Ornelas dice: es la semana anterior a que muriera Luis Donaldo Colosio. Dice: ¿usted cree que ya vio todo en la política en México? Todavía nos falta algo que va a hacer estremecer a este país. Lo dice, pero no dice qué es, sino simplemente eso. El periódico El Norte publica otro artículo donde dice: ¿y si Luis Donaldo no ganara la elección? Y entonces hace un artículo en plan totalmente especulativo. ¿Qué pasaría, dice, si el día de la elección, en la noche, en la televisión, apareciera el presidente diciéndonos que no ganó Luis Donaldo Colosio, sino que ganó la oposición? ¿Qué cosa pasaría? Y comienza a abordar sobre eso. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el asunto de la candidatura se haya deteriorado tanto que ya se atreven a hablar de una posible derrota? Un artículo el día anterior a su muerte trae una declaración de Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís dice: me he entrevistado con Luis Donaldo Colosio y hemos limado asperezas. Quiero que quede claro que el candidato es Luis Donaldo Colosio y que yo no soy ni seré obstáculo para que esto así suceda. Y al día siguiente se produce el atentado con todas las consecuencias. Se estaba velando el cadáver de Luis Donaldo Colosio cuando llega Manuel Camacho Solís. Y entonces uno de los dirigentes del PRI dice: ahí está el asesino.
y tienen que contener a la gente porque la gente se va sobre Manuel Camacho, que tiene que salir huyendo de allí, indignadísimo, diciendo que qué irresponsabilidad, dice, porque me pudieron haber matado allí. Dice, si alguno de los amigos de Luis Donaldo está, dice, seguro me pega un tiro. Dice, es una irresponsabilidad hacer este tipo de afirmaciones. Se habla de que el discurso del 1 de marzo de Luis Donaldo Colosio fue el que provocó todos los incidentes. Lo he leído y lo he vuelto a leer, y es la palabrería propia de las campañas. No hay nada especial. Y por otro lado, en las campañas se revisan los textos una y otra vez para recibir el visto bueno y que todo vaya en orden. Luis Donaldo Colosio no llegó a impresionar a nadie, no fue algo que se sacó de la manga, era uno de los discursos preparados para que tuviera un efecto, porque marcaba el reconocimiento de algunas áreas deficientes, pero estaba lejísimos de ser un discurso de rompimiento. La muerte de Luis Donaldo Colosio sigue siendo una muerte llena de misterios. Sigue resultando increíble que le hayan llevado a un mitin a ese lugar. Sigue resultando increíble que la escolta hubiera sido incapaz de proteger al candidato de cosas tan elementales como la presencia de un hombre que llevaba la pistola en la mano. Resulta increíble que en cuanto se produce el atentado, la ambulancia, en lugar de llevarlo al hospital más próximo, lo lleva al que está más lejano. Y uno va recogiendo pedacitos de los relatos y se va quedando con incógnitas. ¿Cómo es que llega el gobernador del estado vecino a Tijuana tan rápidamente, al extremo de que Carlos Salinas le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Como diciendo, ¿qué viene a hacer aquí? Y luego la versión de que Manlio Fabio Beltrones, que era el entonces gobernador, se había llevado al asesino porque quería liquidarlo en la playa. Son cosas que dentro de un cuadro que tuviera lógica no parecen encajar. La versión de que fue un tirador solitario y la afirmación reiterada una y otra vez de que la autopsia registra dos disparos, ¿cómo se puede conciliar? La idea de que el tirador disparó 2 veces es imposible de aceptar, porque el disparo primero es en la cabeza, y cuando a alguien le disparan en la cabeza y le perforan el cerebro, hay un efecto que se llama efecto migajón en el ser humano. La persona se cae en ese instante, se derrumba instantáneamente. Luego, el segundo disparo hubiera sido imposible a impactar en donde le dio. Y entonces eso supone además que hubo otro tirador. El jefe de la escolta, el general Domiro, que teóricamente debió haber sido llevado ante un tribunal para que respondiera de su ineficacia como jefe de la escolta y diera una explicación de qué rayos había pasado allí, en lugar de eso es premiado nombrándolo agregado militar en Corea del Sur, y con eso ponen el mar de por medio para no tener problemas. Sin duda, el tema es polémico y resulta todavía más difícil hablar de una persona que ya está muerta. Entonces uno tiene que moderarse en muchas cosas, porque no es lo mismo hablar de los que están vivos que pueden contestar que de personas que ya fallecieron. Pero
La prensa ha manejado toda una serie de versiones que resultan sumamente difíciles de aceptar y de legitimar. Yo creo que nunca se sabrá. En estos casos los crímenes políticos se vuelven totalmente inaccesibles y al final uno se queda sin saber exactamente qué pasó. Calderón ha publicado una caricatura que a mí me pareció muy reveladora. Dice Paco Calderón en su caricatura: con Colosio me pasa como con Tlatelolco, mientras más leo, menos se parece a lo que recuerdo. El Colosio que ahora me platican era un demócrata reformador incómodo para los pinos que quería romper con el sistema para transformar a México. El Colosio que yo conocí era un priista de cepa, salinista convencido, con la voz impostada, ademanes ensayados y una campaña muy floja. Su famoso discurso no pasó de ser el clásico rollo estándar con frases de cajón. La nota la dieron los asistentes al mitin, pues se robaron las macetas. Los encabezados fueron para Marcos y para Camacho. Salinas, Colosio se les cayó el negocio, era la taravilla de moda. No se hagan bolas, tuvo que advertir el presidente. La fecha de su muerte, varios caricaturistas mexicanos estábamos alojados en la Universidad de Alcalá de Henares para un simposio internacional. La noticia nos despertó en la madrugada. En tropel y paños menores, cuanto compatriota había en los dormitorios, corrimos al salón de la tele. Todos escuchábamos y nadie hablaba. Los demonios no andaban sueltos, pero no en ese cuarto. Nunca he visto juntos a tantos encuerados y a oscuras divertirse menos. La caricatura de Calderón intenta regresar las preguntas a los que hicieron la investigación, pero el asunto ha quedado totalmente olvidado y se ha convertido en parte de los mitos que tradicionalmente se van consolidando al interior de los partidos. La ceremonia de conmemoración es una ceremonia en la que se hace una reiteración de las características propias del mito. Se habla de que a pesar de todas las buenas intenciones, pues la situación del país es peor que la de 1994 y queda la inquietud, queda la preocupación de saber de fondo qué cosa pasó en aquella época. Para terminar, han hecho una entrevista con el autor material del atentado y las cosas que éste ha dicho apuntan en la línea de volver a despertar la duda de si fue él. Él jura y perjura que no fue, que fue otro que estaba allí, que se parecía, pero que él no fue. Y las argumentaciones que da no son nada convincentes, nos deja siempre la duda de qué fue realmente, cuál es la razón por la cual está manteniendo esta posición. Pero pues pasaron 20 años y después de 20 años a mí me parece que seguimos sabiendo muy poco de lo que verdaderamente ocurrió aquel 23 de marzo en la ciudad de Tijuana. Si les parece, dejamos ahí nuestro análisis y continuaremos la semana.